Estamos en 13, estamos en Eclesias Domingo, estamos con José María Sánchez Lamadrid, párroco de Santo Domingo de la Calzada, en Algete, en la diócesis de Alcalá de Henares. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos este domingo. Ahora que se escucha hablar mucho de que la Iglesia tiene que ser misionera, hay que salir en misión, ¿tú eso cómo lo concretas? Bueno, la verdad es que efectivamente el Papa Francisco, ¿no?, ha dado un empujón muy grande en esa iglesia en salida. Entonces nosotros lo que hemos intentado es buscar actividades donde, bueno, pues entre todo el mundo. Esas claves misioneras, no tanto el salir a África u otros continentes, que eso está fenomenal y los misioneros lo hacen, pero en mi caso concreto yo estoy aquí, nosotros estamos aquí en la zona norte de Madrid. Entonces se trata más bien de poner las actividades incluyendo o poniendo esa prioridad de clave misionera, donde todo el mundo pueda entrar. Ujú. Llegaste en 2007 a esa parroquia, Ujú. una parroquia que has catalogado, has calificado de esas de tradicionales. ¿Ese tipo de parroquias exactamente cómo son o cómo era la parroquia que te encontraste? Sí, son parroquias que principalmente pues eran sacramentales y es algo que es, por supuesto que es esencial, pero no es lo único, ¿no? La Iglesia nos ha ido pidiendo hacer más cosas. Entonces una parroquia muy sacramental donde iba muchísima gente a misa, ya las catequesis, las actividades tradicionales como Cáritas, pero surgió en nosotros ese run de querer llegar a más, ¿no? Porque al final, ¿quién no tiene un hijo, un nieto, que le gustaría que participara más de la vida de la fe? Y ese era un poco también el sentir de la gente que participaba en la iglesia, ¿no?, que participaba frecuentemente. Y eso fue lo que nos motivó a ponernos en ese camino de marcha, en renovación. Ujú. Y entonces eso nos llevó primero a rezar, que es como empieza todo, ¿no? Por la oración, por la gracia de Dios. Y estuvimos durante varios años rezando, haciendo algo muy sencillo, lo que es la adoración nocturna. Pero ahí se pedía de manera especial por esa nueva evangelización que ya había impulsado Juan Pablo II. Benedicto XVI pues empezó a hablar también de bueno, potenciar con el dicasterio de nueva evangelización, con un signo de nueva evangelización, y ahí nos apareció Alfa como un motor de renovación para nuestra parroquia. Ujú. ¿Es verdad que pausaste las catequesis infantiles? Bueno, hubo un tiempo de reflexión, sí, y donde, bueno, como llevamos todos una vida un poco de locos, ¿no? Y las pobres catequistas, que son más buenas que el pan, al final son voluntarias y tienen familia, tienen trabajo, y entonces hubo un trimestre, un cuatrimestre en el que paramos pues a reflexionar sobre ello. Entonces, cogiendo algunos puntos claves de Evangelii Gaudium, las catequistas pues hicieron un proceso de oración, de reflexión, para tomar decisiones que luego se implementaron pues el segundo cuatrimestre de un año de ese curso. Ujú. Esa reflexión venía motivada porque tú veías que le faltaba algo a la parroquia. ¿Qué le faltaba a Santo Domingo de Argete cuando tú llegaste? Bueno, es ese impulso misionero, ¿no? Y que era algo común, que estaba extendido, ¿no? No era algo solo mío, ¿no?, sino el poder cómo llegar a más gente, o en relación a la catequesis, pues lo que muchas veces vemos los sacerdotes y las catequistas, que es la primera y la última comunión, ¿no? Y eso, pues por un lado nos llena de alegría, pero también de tristeza, cómo poder llegar más a las familias, a los jóvenes y a tanta gente, pues para que conozca pues ese amor de Dios. ¿Qué es lo que hicimos? Pues Alfa fue lo que empezó a renovar todo. Empezamos en 2011, Alfa, que es un método pues, de evangelización, de primer anuncio, y que está muy bien porque capta muy bien, es muy fiel al Evangelio y por lo tanto muy fiel al ser humano actual, a la sociedad actual. Entonces conecta muy bien, ¿no?, las necesidades del ser humano actual con el Evangelio. Y entonces eso empezó a generar todo un proceso de renovación que fue como extendiéndose a todas las demás actividades. ¿Cuáles son esas necesidades del ser humano actual que Alfa detecta bien y es capaz como una precisión de cirujano, atacarlas y darles luz? Pues quizás una de ellas es, el logo de Alfa es un interrogante, ¿no?, y es el tema de la búsqueda, ¿no? Todo el mundo, todos estamos en búsqueda de alguna manera. Hace pocos días hemos celebrado a los Reyes Magos, iban en búsqueda. Y entonces algo que está muy en el corazón del ser humano, el buscar esas grandes, unas respuestas a esos grandes interrogantes, esas grandes preguntas del ser humano. Y Alfa lo plantea muy bien porque es una forma amable, en el sentido de que todo el mundo es bien acogido, en un ambiente distendido, sereno, donde entra todo el mundo, donde no se juzga a nadie,
y va viendo ahí un proceso, un caminito de unas 10 sesiones, donde la gente va planteándose pues, esos grandes interrogantes de la vida desde la perspectiva cristiana, y de una forma no invasiva, sin imponer nada, sino donde cada uno es protagonista de su propio proceso de crecimiento en la fe o de acercamiento o de búsqueda a las respuestas de esos grandes interrogantes. ¿Cuál, José María, crees que debería ser o debe de ser el papel del párroco a la hora de gestionar una parroquia? Es decir, yo muchas veces cuando veo el tablón de anuncios de las parroquias veo que hay 200.000 cosas, 200.000 actividades y digo, es imposible que el cura llegue a todo. En este caso, el papel del párroco, no sé si tiene que cambiar, ha cambiado o por dónde debería ir tirar. Bueno, el papel del párroco es el que es, ¿no? Y últimamente salió en el 2020 un documento muy interesante sobre la parroquia y ahí se nos dan muchas pistas, ¿no? Pero yo creo que en el día a día al final es, evidentemente, ser un padre, pero priorizar, como a todos no puedes llegar, ¿no? Priorizar a los colaboradores más cercanos, para que pueda haber un efecto cadena, un efecto multiplicador, porque uno pues llega hasta donde llega, el día tiene 24 horas para todos, ¿no? Entonces sí, a nivel, diríamos, organizativo, como priorizar el colaborar el dedicar tiempo a los colaboradores y cuidarlos de manera especial en su propio crecimiento de fe y en sus tareas de servicio en la comunidad cristiana, en la parroquia. Darle importancia al papel del laico, del que también se habla tanto. Los laicos somos la mayoría dentro de la Iglesia y muchas veces quedan relegados por religiosos y por sacerdotes. Evidentemente hay cosas que ellos no pueden hacer, como administrar sacramentos, pero al final es darle la importancia que tiene el laico. Así es, o sea, tienen toda la importancia y desde el Concilio Vaticano II pues, se ha remarcado de manera especial que tienen los laicos su propio rol en la vida de la Iglesia. Entonces, ni se trata de que todo lo haga el cura, ni de que todo lo hagan los laicos, que serían dos extremos, dos desviaciones, ¿no? Es lo que se llama la corresponsabilidad, donde todos somos corresponsables, ¿no? Me gusta mucho la imagen del director de orquesta, ¿no? El párroco como director de orquesta, pero donde todos los laicos pues van cada uno en su lugar tocando pues un instrumento, un canto, y forman parte de esa sinfonía maravillosa que es la transmisión de la fe, ¿no? Te preguntaba al principio de todo cómo era la parroquia a la que llegaste en el año 2007, Santo Domingo de la Calzada, en Algete. Hoy, 2026, ¿cómo es? Bueno, ha habido una evolución en esa clave de salida, ¿no? Y eso es maravilloso, donde todo el mundo, incluso a lo mejor las personas que al principio es normal que todo cambio siempre cuesta, ¿no? Gente que a lo mejor le podía costar un poco más, al final pues con los años va viendo la maravilla de cómo sus hijos o sus nietos, que tanto les dolía antes que no estaban cerca de la Iglesia, cómo han podido acercarse a la Iglesia. Por lo tanto, está siendo un lugar de apertura donde entran todos, y eso es maravilloso. Se percibe en la esfera pública, también entre los más jóvenes, esa falta cada vez más de complejos al hablar del hecho de religioso. Falta de complejos y también ese respeto cada vez mayor ante el hecho trascendental. ¿Eso lo has vivido tú también en tu parroquia, en tu entorno? ¿Has sido consciente de ello? Bueno, yo por lo que voy viendo, sí, en la gente de la zona van cada vez siendo más personas sin complejo, que en sus espacios, por supuesto en sus familias, pero también en los lugares de trabajo, en los colegios, universidades, tienen esa santa desvergüenza, ¿no? de hablar de las cosas de Dios. Algo hay, sin lugar a dudas, algo se está moviendo y se están rompiendo pues, barreras o prejuicios donde la gente podía tener miedo a hablar de las cuestiones de fe. ¿Y cómo hacer también para que esa moda, que se puede traducir en canciones, películas, mensajes en camisetas, no se quede solo ahí, sino que vaya todavía más y que afiance el mensaje del Evangelio en todas aquellas personas que lo normalizan? Bueno, está claro que todas esas cosas tienen un valor de impacto, ¿no? O como una jornada mundial de la juventud, pero luego está el día a día, donde hay que ayudar a la gente que eche raíces, es decir, que encuentre una comunidad, un lugar donde poder vivir su fe y crecer y madurar en esa fe. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo son maravillosas: música, series, películas, influencers, eso está creando un espacio o un terreno donde se puede abonar y se puede plantar la semilla de la fe, pero luego hay que llegar
creo yo, al nivel personal y que cada uno encuentre su sitio donde crecer en la fe. Hablabas del método Alfa, que ha dado sin duda vida a la parroquia de Santo Domingo de Argete, este método de evangelización de primer anuncio que responde a los principales interrogantes de la existencia humana. Esto también tiene un calado, el primer anuncio, el cómo llegamos por primera vez a todas esas personas. Tú ahora mismo tienes un joven aquí que no ha escuchado hablar de Dios en su vida, un joven de hoy, que se mueve en TikTok, que ha ido a un cole ahora, que está ahora mismo en la universidad. ¿Cómo es ese primer ataque, entre comillas, bien entendido, ese primer anuncio de que Dios le ama? Bueno, primero es acogerle, que se sienta acogido y no juzgado y aceptado tal y como es. Porque en el fondo Dios nos acepta a cada uno como somos y nosotros vamos a aceptar a cada uno como es. Y a partir de ahí, escucharle. Antes que hablar es escuchar. Y esa es una de las claves de Alfa, ¿no? La acogida, la escucha. Y luego, según la persona vaya sintiéndose escuchada y haciendo esas preguntas, pues con sencillez y humildad compartir lo que tenemos. No porque seamos mejores ni sepamos más, sencillamente compartir lo que vivimos, que es ese amor maravilloso de Dios, el sabernos hijos amados de Dios. Una de las cosas que compartís en la parroquia de Santo Domingo de Argete son las oraciones de misericordia, el primer lunes de cada mes, mañana mismo. Así es. ¿Qué es una oración de misericordia? Bueno, pues a partir de Alfa empezamos comenzamos a renovar todas las actividades y una inquietud que teníamos, sobre todo en 2013, que fue el año convocado por Benedicto como año de la fe, nos planteamos hacer una semana de evangelización y el tema era, bueno, cómo llegar a los que sufren. El planteamiento es el enfoque de los que sufren. Y a partir de ahí, pues, surgió una experiencia en esa semana de evangelización que coincidió, que fue justo cuando fue elegido el Papa Francisco. Nosotros lo teníamos preparado ya de meses antes, pero no sabíamos que iba a ocurrir todo lo que ocurrió de la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco. Entonces ahí hicimos una pequeña oración pensando en los enfermos, en los que sufren. Y a partir de ahí fuimos haciendo como distintas experiencias o fuimos probando y fuimos puliendo algo que ya a partir de octubre de 2013 hasta el día de hoy, pues lo hacemos todos los primeros lunes de mes. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Es una adoración puesta en clave de eso, de evangelización, pensado en que todo el mundo pueda venir. No es como la típica adoración, diríamos, tradicional, donde uno va y reza a lo mejor más cada uno personalmente, sino que tiene una dimensión comunitaria, de cantos de alabanza, reconociendo ahí la presencia del Señor. Empezamos con una acogida que la hacen unos laicos, pues dando la bienvenida y que todo el mundo se sienta pues como en su casa. Previamente el equipo ha estado ya rezando por todos los que vienen para ir como calentando motores, ¿no? Que la iglesia sea como un gran horno, ¿no? Donde que arda ahí el fuego del amor de Dios. Entonces se hace la acogida, se expone al Santísimo, cantos de adoración, cantos de alabanza al Señor, algunas reflexiones, pero puestos muy en clave de evangelización, de primer anuncio, no tanto de indicar normas o pautas, sino de descubrir a ese Dios vivo que nos ama y que está ahí en la custodia, en el altar, en ese momento. Escuchamos testimonios también de lo que Dios va haciendo en la vida de las personas. Vamos a escuchar 2 testimonios. Y luego tenemos un momento donde pedimos ya por los problemas de la gente, los sufrimientos. Esto es algo muy evangélico y es muy del Señor. Le vemos que el Señor, Él anuncia el Evangelio y luego eso que anuncia lo realiza por hechos concretos. No es nada teórico, no es algo abstracto, sino ese amor de Dios que ha venido a traer se hace visible de manera especial ante los que sufren. Y entonces ahí oramos y invitamos a la gente a que todos sus sufrimientos, sus problemas los pongan en el altar. Y pasan cosas, y la gente lo va contando posteriormente con el tiempo, como, bueno, pues un perdón que le quitaba, una falta de perdón, mejor dicho, ¿no? que le quitaba la paz durante años, pues ocurre una reconciliación, temas de ansiedades, angustias, temas físicos, pues ¿quién no tiene un problema, no? ¿Quién no tiene un problema? Y son cosas evidentemente que van ocurriendo poquito a poco, o sea, no es lo de coge tu camilla y echa a andar, ¿no? Pero sí son cosas como muy palpables para la gente, donde en el fondo lo que van es encontrando libertad interior, que es lo que Dios quiere, que seamos dueños de nuestra propia vida, que cojamos las riendas, ¿no? Y eso ocurre con mucha sencillez en esas oraciones. Terminada la bendición, lo que hacemos es una intercesión general, todo el equipo pues ahí al pie del altar, rezamos por todos los que están ahí presentes, que son
cientos de personas y varios miles también online, ¿no? Pues rezamos por todos y luego ya después el que quiere, ya se hace tarde, es un lunes, pero normalmente sobre las 9:30, menos cuarto, el equipo se queda a rezar uno a uno por las personas que quieran. Ujú. Hablabas de que esto nace con la inquietud y la necesidad de rezar por la gente que sufre, has Ujú. denominado enfermos. Pero no solo hablamos de enfermos físicos. De hecho, precisamente, solamente no hablemos No, en la mayor parte de enfermos físicos. ¿De qué tipo de enfermedades hablas? claro, por eso hablamos más de oración por los que sufren, ¿no? Más que enfermos, sería el sufrimiento. Ante el sufrimiento, pues nosotros los cristianos podemos dar una respuesta, es Jesús. Y eso que es, digo, lo que ocurre en el Evangelio y vemos en la vida pública del Señor, ocurre hoy día, porque es el mismo Jesús el que está presente en la Eucaristía y el que sigue obrando y actuando. Entonces, hablamos de la oración de misericordia o oración por los que sufren, no enfermos, sino los que sufren. Entonces hay sufrimientos de todo tipo, están los sufrimientos físicos, enfermedades, pero quien no tiene un problema económico, quien no tiene un problema familiar en un determinado momento, quien no tiene un problema con los hijos o unas relaciones familiares, las relaciones personales, tantas cosas de este tipo del día a día que todos tenemos porque somos humanos y porque la vida es así, que no es perfecta, pues tenemos una respuesta, que es Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, porque ya lo sabe Él y lo irá haciendo. Pero Él cumple su promesa, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es eso, Ujú. es eso. Hablas de testimonios, algunos yo los he escuchado, son fuertes. Es decir, ir a una oración de misericordia es un acto de desnudarte el alma prácticamente, de sentirte muy vulnerable, de curar heridas, de abrir incluso otras. ¿Cómo te gestionas también todo esto? No sé si al principio pensabas que iba a tener tanto impacto como el que está teniendo. Pues la verdad es que no. Estos son cosas que nos sobrepasan a todos. A mí a mí me abruma todo lo que el Señor va haciendo, pero que está claro que cuando uno es fiel al Evangelio y a las orientaciones de la Iglesia, pues da fruto, eso es así. Porque no hacemos nada que no esté dicho, ¿no? Ni en el Evangelio ni en el magisterio de la Iglesia. Y eso es precioso. La gente cuando va, evidentemente ahí no se exponen, cada uno en su oración es personal, ¿no? Que es comunitaria, porque estamos todos, pero nadie en público dice nada. Luego el que quiere comparte su testimonio y muchos lo hacen de forma anónima porque son temas delicados, ¿no? Eso está claro. Pero al final es la vida, ¿no? O sea, cuando nos sentimos vulnerables, yo no sé si nos han hablado tanto de superhéroes, que al final nos hemos terminado creyendo que somos la bomba y que lo podemos todo, ¿no? Y que todos tenemos superpoderes. Y no es así. Tenemos a Jesús, que es todopoderoso, Él sí, ¿no? Pero nosotros tenemos dificultades, retos, desafíos, problemas en la vida, porque es algo inherente a la vida, los problemas. Es una vida que no... El mundo no es perfecto, la sociedad no es perfecta, nosotros no somos perfectos. Y el Señor lo que quiere es ayudarnos a vivir una vida más plena. Y ese es el fin, que la gente pueda encontrarse con el Señor para vivir una vida más plena, ¿no? He venido a que tengan vida, vida abundante, dice el Señor, o vida eterna, que es esa vida plena. Ujú. Este año 2025 hemos tenido una oportunidad más de estas que nos brinda la Iglesia, estos regalos que nos hace para tener una vida más plena a través del Año Santo, del año jubilar Así es. 2025, año de la esperanza. Lo hemos cerrado ya la Puerta Santa, lo hacía el pasado día 6, el Papa León, pero ya estamos mirando al año 2033, a lo que se conoce como el año de la redención. ¿Qué vamos a celebrar, José María, el año 2033? Bueno, es algo maravilloso. Algunos dicen que es el evento del siglo. Muchos de nosotros ya pudimos celebrar el 2000 cumpleaños de Jesús, en el año 2000, y ahora nos acercamos o nos encaminamos a preparar el 2000 aniversario de la muerte y resurrección del Señor, de Pentecostés y del comienzo de la Iglesia, ¿no? Pues todo lo que ocurrió en esa Pascua del año 33, que conmemoramos en los años 33. Entonces es el jubileo de la redención. Ya el Papa Francisco, cuando convocaba el jubileo del 25, decía que era un paso previo para celebrar el gran evento del 2033. El Papa León ya empezó a hablar de ello. En el viaje a Turquía comentó, ¿no?, que quería tener un gran encuentro ecuménico en Jerusalén, en el cenáculo, en la Pascua del 2033. Porque sin lugar a dudas es un acontecimiento que hasta dentro de 1000 años
no va a ser otro número tan redondo, ¿no? Hasta que sea el 3000 aniversario de la redención. Por lo tanto, es una oportunidad maravillosa para, bueno, pues para tomarnos como muy en serio estos años de preparación. Y hay muchísima gente, muchísimos cristianos, muchísimas instituciones y realidades que están preparando con ilusión este gran jubileo. Y para preparar este jubileo, desde la parroquia se os ha ocurrido organizar un macroevento en Madrid que va a tener lugar mañana en el Movistar Arena, que se llama Llamados Unidos hacia el 2033. ¿Qué es este evento? ¿En qué consiste? Bueno, la parroquia es que el sueño del 2033 es algo que está iluminando todas las actividades. Entonces, todos los colaboradores lo están trabajando y han ido soñando, ¿no? Cómo regalar a Dios un mundo nuevo, un mundo mejor en el 2033. Y entonces, en esta actividad en concreta, la oración de misericordia, que es una, pero en todas las demás, cada uno ha ido haciendo y preparando sus sueños como para hacer ese regalo al Señor, esa ofrenda al Señor, pues ha surgido este evento. Es algo que también Nicky Gamble en Alfa lo tienen muy metido en su ADN, ¿no? El 2033. Y entonces surgió este evento, decir, bueno, ¿por qué no hacer algo en el que podamos dar gracias a Dios por por este julio del 25, que ha terminado el día 6 de enero, y empezar a hacer este camino hacia el 2033. Y entonces, bueno, pues una oración de misericordia donde puede ir todo el mundo, un espacio abierto, en el sentido de que la iglesia se nos llena, que hay gente que no puede llegar una hora antes a coger sitio, o gente que vive desde fuera, y lo sigue por YouTube, y que puedan venir un día especial a estar ahí todos juntos, pues adorando al Señor, alabando al Señor, buscando inspiración y empezar así a preparar ese camino hacia el 2033. ¿Tú qué mundo te imaginas o confías que haya en 2033? Cuando hablas de un mundo nuevo en el año 2033, ¿ese mundo cómo es? ¿En qué se concreta o en qué se materializa? Bueno, yo creo principalmente en personas nuevas, ¿no? En personas transformadas, en personas revitalizadas, que sus vidas están realmente centradas y enraizadas en el Señor. Porque luego ya lo demás el Señor nos lo deja a nuestra libertad, ¿no? Cómo vamos a ir construyendo ese mundo, ¿no? Entonces, lo crucial me parece a mí es eso, que esos corazones estén enamorados del Señor. Eso es lo que yo espero y deseo y para lo que estamos trabajando. ¿Y cómo este evento puede ayudar a todo ello? Bueno, esto es un evento maravilloso, que ya estamos ahí a las puertas, quedan las últimas entradas. Vamos a hacer una primera parte que está inspirada en un encuentro que hace Alfa todos los años en mayo en Londres, una Leadership Conference en el Royal Albert Hall. Entonces la primera parte es más de inspiración, ¿no? Un poco de alabanza, como música cristiana, escuchar a influencers y a Nicky Gamble, que es el pionero de Alfa, gente que nos puede ayudar a encontrar luces, pistas, ver cómo poder dar pasitos hacia ese 2033. Y la segunda parte es la oración de misericordia, que es un momento más de encender el corazón, y para que salgamos todos luego con la gran pregunta, ¿cómo voy a preparar yo el 2033? Una llamada a la acción para que cada uno en su lugar, en su sitio, pueda hacerlo. En el fondo este evento no es más que un servicio a la Iglesia, porque luego cada uno volverá a sus sitios, estarán en sus comunidades, sus colegios, sus universidades, sus parroquias, y podrán llevar a cabo pues, ese camino hacia el 2033. Eso es lo que pretende ser. Ver un pabellón de eventos donde habitualmente vemos partidos de baloncesto o conciertos masivos, ver un pabellón de este tipo en una adoración eucarística va a ser impactante. Bueno, va a ser algo maravilloso. Ahí estamos deseando verlo, porque efectivamente, más allá de las Jornadas Mundiales de la Juventud, no creo yo que se den muchas situaciones de esta. Nos inspiró algo que se hacía en Estados Unidos y que se lleva haciendo algunos años, y en el 24 hubo un encuentro, un congreso eucarístico en Estados Unidos, y eso nos inspiró, y oye, ¿por qué no seguir algo similar o hacer algo similar que pueda eso pues movilizar a la gente, encontrar esa inspiración, se encienda su corazón y ponerse en marcha? Esa es la idea, ¿no? No es otra. Quedaban ya, estamos a las puertas, quedan las últimas entradas. ¿Cómo vamos a por ellas? Bueno, entrando en la página web del Movistar Arena, y ahí pues entra uno en llamados, unidos hacia el 2033, y ahí tiene un enlace para las últimas entradas que están disponibles. José María, tú que llevas tantos años al pie del cañón conociendo tantas realidades a través de Santo Domingo de Algete, que va gente de toda España a contarte sus problemas, cada uno con sus preocupaciones, ¿tú en tu experiencia crees que es más fácil
evangelizar a un ateo o a un católico despegado? Yo creo que el que no ha recibido nunca nada probablemente sea más fácil, ¿no? Es decir, el que venga totalmente verde, ¿no? Que es porque al final los que somos de tradición cristiana, pues al final tenemos ahí también como nuestras cortezas, ¿no? En el corazón endurecido, que hay que ir quitando capas, ¿no? Entonces, sí es verdad que necesitamos bueno, pues un corazón más sencillo, más humilde para recibir al Señor. Y bueno, pues es verdad que los sacerdotes no somos perfectos, la vida de la Iglesia no es perfecta, que podemos herir también a la gente y por eso pues hay que pedir disculpas y perdón sin lugar a dudas. Entonces, a veces es más difícil a una persona que ha vivido la fe de forma tradicional que reciba ese nuevo ardor, ¿no? Y para terminar, José María, si ahora mismo tienes la oportunidad de, en ese tablón de anuncios del que hablábamos, colocar un cartel, ¿cuál sería o qué mensaje habría en ese cartel? Bueno, que Dios nos quiere inmensamente felices, Dios te quiere inmensamente feliz. Pues con ese mensaje nos quedamos. José María Sánchez de la Madrid, párroco de Santo Domingo de la Calzada en Algete, con esa mirada puesta en el día de mañana, en llamados unidos hacia el 2033 y en el júbilo de la redención, por supuesto, de 2033.